El doctor Víctor Monsalve llegaba una vez más tarde a su despacho. Si bien la carretera estaba relativamente despejada a esa hora de la mañana, se había detenido a propósito en la vera de la autopista para disfrutar de un delicioso cigarrillo sin filtro. El olor a tabaco con el que quedaba impregnado su Nissan Murano era, para su entrenada sensibilidad, un precio que bien valía la pena pagar con unos cuantos minutos de retraso. De cualquier forma, era el director del Sanatorio Las Hortensias, el hospital psiquiátrico al que había llegado luego de un lobby terrible de la Universidad Todos los Santos, de la cual había egresado como un alumno modelo. Resistido por varios de sus colegas, en particular por aquellos provenientes de universidades más tradicionales o conservadoras, había impuesto desde su llegada, hacía ya varios meses, un enfoque clínico basado en su sacrosanta antipsiquiatría. Su transformación se había producido luego de una breve estadía en algunas universidades europeas, específicamente eslovenas, rumanas y húngaras, donde había comprendido que el problema esencial del modelo psiquiátrico chileno no era la explosiva tasa de enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión mayor o una larga serie de trastornos depresivos y de personalidad, sino estrechamente el tipo de enfoque psiquiátrico y el modelo médico-antropológico con que eran formados los futuros especialistas. Así pues, a nadie extrañó que paulatinamente varios protocolos de tratamiento clínico, de suministro de medicamentos y de selección de terapias de atención a los internos fueran girando hacia un componente, como empezaban a tildarlo los auxiliares y enfermeros, e incluso algunos de los propios psiquiatras que asistían de vez en cuando al sanatorio, más humano y centrado en el ambiente, y no en la estructura cerebral de los pacientes. De eso sabía bien el capullo, un sujeto de 47 años, inofensivo por lo demás, que estaba todo el día y probablemente lo estaría también gran parte de la noche si no fuera por los inductores de sueño que le inyectaban, clavado en el suelo como una flor. Así vivía, en posición vertical, como un lirio, una azalia o un tulipán, de pie y con los brazos levantados, de modo que cuando ya atardecía, es decir, cuando el sol dejaba de regar sobre él su magnífico caudal de oro, se encogía de manera imperceptible, hasta quedar convertido literalmente en una especie de capullo en flor. El capullo comía de pie, bebía de pie y orinaba y defecaba de pie, durante las infinitas horas de su incomprendida fotosíntesis. Con la política del nuevo director podía estar a sus anchas en cualquier parte del recinto, y aunque prefería los amplísimos y verdes jardines, rodeados de aromos y de madroños, no era infrecuente verlo en los comedores o por los pasillos girando siempre en dirección a donde se suponía circulaba el astro rey. Los guardias, ahora restringidos en número a la mitad, lo miraban solo de lejos, preguntándose cómo se había producido en su mente ese tránsito desde el reino animal al vegetal. Entre tantos otros, melancólicos, depresivos, catatónicos y efebrénicos, había una muchacha, de no más de 30 años, que permanecía siempre rodeada de guardias o auxiliares, vestida solo con una túnica de color azul maya. Nunca paraba de moverse, en una dirección u otra. Adoptaba, asimismo, las poses más increíbles, como si su menguado cuerpo no fuese más que un puñado de elásticos hechos de piel a punto de cortarse. Los persistentes tics de su rostro completaban el cuadro de la contorsionista, la joven rubia que, si se tratara de otro tiempo y de una psique no fracturada, pasaría perfectamente como una modelo de cualquier revista glam. No emitía sonido alguno, ni chillidos, ni gritos, ni jadeos, ni nada. Nadie nunca había visto a la contorsionista llorar ni hablar de reírse. Su mirada era una mirada de otra realidad, como si aquello es lo que estuviera transitoriamente depositando su vista, fuera decodificado por su cerebro como información sobre objetos inexistentes en este mundo. Seguramente por eso no necesitaba el sonido, porque las imágenes que creaba en su caja craneal eran suficientes para impulsar cada uno de sus avances y retrocesos, de sus enroscamientos y brincos, de sus caminatas aceleradas por los interminables recodos y laberintos de los inmaculados jardines del sanatorio. Curiosamente, ambos dormían en habitaciones contiguas, separados por una sólida pared en el ala B del moderno edificio de estilo industrial.
El capullo y la contorsionista eran cada día llevados a sus respectivas piezas antes de las 8 de la tarde. Era vox populi que a esa hora sendos equipos de enfermeros y auxiliares entraban casi al mismo tiempo a descargar sobre ambos un arsenal de medicamentos solo conocidos por el médico personal y el director del psiquiátrico. El resto de los internos, unos 25 en total, eran llevados a sus dormitorios a horas diferenciadas, en especial porque en los pasillos se habían producido, precisamente cerca del anochecer, algunas escenas de agitación y violencia, producto por una parte de la idea de pérdida temporal, por lo común, asociada a ciertos síndromes de psicosis, y por otra, de que ya muy pocos pacientes eran medicados, decisión tomada en base al argumento antipsiquiátrico, el favorito del doctor Monsalve, de que las drogas no hacían más que embotar o agudizar la mayoría de los cuadros de enfermedades mentales. Así, mientras algunos catatónicos catalépticos debían ser llevados en andas hasta sus camas, convertidos en virtuales estatuas de cera, Marta, la espía, una delirante persistente, era una de las pocas pacientes que requería ser sedada, pues creía ver en cada uno de los internos o enfermeras que tenía cerca parte de un ejército de conspiradores, que habían llegado hasta donde se encontraba alojada, en una suite del céntrico hotel de Roma, para perpetrar el robo de uno de los 6 diamantes de la China, un ancestral tesoro mandarín que había encontrado casualmente en un viejo y destartalado armario de la casa de su tía Rina en Edimburgo. Desde luego, Marta la espía las emprendía con dientes y uñas contra sus cuidadores, justo hasta cuando una jeringa con haloperidol era clavada en alguno de sus brazos. Una mañana de otoño, lejos del tumulto de la hora del desayuno y casi al lado de uno de los muros de tamaño mediano que deslindaban el recinto, uno de los jardineros halló una estela de lo que al parecer era sangre. Sin atinar bien qué cosa hacer, siguió el rastro de las manchas, las que se internaban en un pequeño bosquecillo de arces japoneses en un sector contiguo a la fuente principal de los jardines. Lo que vieron sus ojos parecía sacado de una película de cine gore. Un cuerpo contraído se movía con espasmos irregulares en medio de un charco de sangre y de lo que aparentemente eran restos de vísceras y huesos. Su pelo rubio, teñido de manchas rojas y salpicado de fluidos amarillo verduzcos, permitió que el jardinero supiera de inmediato de quién se trataba. La contorsionista, sentada en posición de loto, tenía sobre su vientre partes de un cuerpo que devoraba frenéticamente, como si estuviera a punto de ganar una competencia de marcha olímpica por los pasillos del edificio. Y no se inmutó o no detectó la presencia del hombre que la observaba con los ojos como plato. A su lado, en el epítome de una perfecta sala de autopsias, el cuerpo del capullo se hallaba trozado en varias partes, mediante cortes que la blonda había ejecutado con precisión de cirujana con la motosierra que se hallaba tirada a un par de metros de esa repugnante e improvisada cocina. La muchacha ni siquiera se dio cuenta de los vómitos del jardinero. El 19 de febrero del 2016, y después de 2 años de investigación, la Fiscalía Oriente de Santiago archivó el caso de la desaparición del médico psiquiatra Jorge Valenzuela Pino, de 47 años, y de la enfermera Romina Cares Echeverría, de 28, quienes trabajaban desde hace algunos años en el hospital psiquiátrico Las Hortensias, ubicado en el sector precordillerano de la capital. Las pesquisas no lograron dar con el rastro de ninguno de los 2 profesionales, de quienes, según versiones provenientes de la dirección del sanatorio, se presume que huyeron del país a raíz de haber sido descubiertos en un furtivo amorío. Fin. Gracias.